A ver, yo creo que el diseño web, tal y como lo conocemos, está a punto de cambiar. Totalmente. Pero de una forma que no veíamos desde, no sé, desde la llegada del diseño responsive. Y creo que no es ninguna exageración. No, no, para nada. Estamos dejando atrás la idea de la página estática para entrar en una era de webs que son, pues, inteligentes, que sienten, que se adaptan a cada persona. Claro. La nueva web, vamos, ya no se diseña para todos, se diseña para cada uno. Es que el cambio es de base, es fundamental. Todos los análisis que hemos estado mirando para preparar esto apuntan a lo mismo. Sí. Por ejemplo, Muesli de InVision calcula que más del 70% de los equipos de diseño ya están metiendo inteligencia artificial en sus flujos de trabajo. 70%. Pero el dato que a mí me parece más potente es de Blue Compass. Dicen que el 80% de la gente ya espera que las experiencias digitales se sientan más humanas. 80%. O sea, una mayoría, vamos, abrumadora. La expectativa ya está creada. Ya está ahí. Por eso el objetivo de hoy es ese, ¿no? Desgranar un poco las tendencias que van a definir la web en los próximos años y sobre todo entender qué hay detrás de ellas. Claro. Y para darle un poco de orden a todo esto, hemos visto que todas estas ideas, estas 15 tendencias, giran en torno a 3 grandes ejes. No son cosas aisladas, sino que son parte de una transformación mucho mayor. Así que las hemos agrupado en 3 bloques. Perfecto. Primero hablaremos de la web inteligente y predictiva. Después, de la web inmersiva y sensorial. Y cerraremos con un bloque que hemos llamado la estética con propósito y responsabilidad. Me parece una hoja de ruta perfecta. Pues vamos a ello. Empecemos por el principio, por esa web que parece que empieza a pensar por sí misma. Exacto. La web que piensa. El motor de todo este primer bloque es sin duda la inteligencia artificial. Claro. Pero no como una herramienta que usa el diseñador, ¿sabes? Sino como una capa invisible que actúa en tiempo real. Ah. La primera gran idea es que el diseño ya no es fijo. Estamos hablando de webs que ajustan su propia interfaz, los colores, cómo se colocan los elementos, todo sobre la marcha. Basándose en lo que hace la persona que la visita, entiendo. En su comportamiento e incluso, como veremos, en sus emociones. O sea que dos personas podrían entrar en la misma web al mismo tiempo y ver cosas totalmente distintas. Totalmente. Eso ya está pasando, ¿no? Pienso en, no sé, Amazon o Netflix. Sí, son los pioneros. Amazon no te enseña los mismos productos que a mí, porque su algoritmo sabe qué has comprado, qué has buscado, en qué producto te has parado más tiempo. Claro. Y Netflix es el caso de estudio por excelencia. La portada de una misma serie cambia radicalmente, Es verdad. según si tiendes a ver más dramas, o comedias, o thrillers. Te muestran la cara de la serie que creen que te va a enganchar más. Eso es diseño predictivo en estado puro, ¿no? La web no solo reacciona, se adelanta. ¿Se adelanta a tus preferencias? Justo. Claro, el objetivo ya no es crear una única versión perfecta de la web, sino un sistema que aprende y evoluciona con cada visita. Y si llevamos esa idea un poco más allá, llegamos a la hiperpersonalización, ¿verdad? Justo. La hiperpersonalización es el siguiente nivel. Ya no es solo recomendarte productos. Es toda la experiencia. Es adaptar toda la experiencia. Por ejemplo, Spotify puede crear listas no solo basadas en tu música, sino en la hora del día, en si estás en casa o corriendo, o, fíjate, hasta en el tiempo que hace en tu ciudad. ¡Qué bueno! O la web de Adidas, que puede cambiar el banner principal que ves al entrar según tu historial de compras. El diseño deja de ser un monólogo de la marca Eso es. para ser un diálogo constante con el contexto de cada persona. Exacto. Un diálogo. Y si ya estamos en un diálogo, el paso lógico es que podamos, literalmente, hablar con la web. Supongo que aquí es donde entran las interfaces conversacionales. Ahí es donde vamos. La tecnología de asistentes como ChatGPT se está volviendo tan accesible que la veremos integrada de forma nativa en muchísimas webs. O sea, adiós a los formularios de contacto. Bueno, adiós al formulario de contacto estático o a la sección de preguntas frecuentes. La idea es tener un asistente inteligente que te guíe, que resuelva tus dudas en tiempo real. Como una persona en una tienda física. Justo. La atención al cliente se convierte en una conversación. Y además, instantánea. Vale, hasta aquí todo suena, bueno, increíblemente útil. Pero hay una idea en los análisis que me ha dejado pensando. Eso que llaman el human layer, la capa humana.
porque esto ya no va solo de lo que hacemos, de nuestros clics, sino de lo que sentimos. Y a mí esto me suena un poco a Black Mirror, ¿sabes? ¿De verdad estamos preparados para esto? Es la pregunta del millón, y sin duda la tendencia más controvertida. Y fascinante. Claro. La tecnología ya permite, a través de la cámara y el micro de nuestros dispositivos, analizar cosas como el tono de voz, el ritmo al hablar o incluso microexpresiones faciales. Uf. La propuesta es usar esa información para adaptar el entorno digital. Por ejemplo, una aplicación de meditación podría detectar un tono de voz estresado y sugerirte un ejercicio de respiración concreto. O el ejemplo que se comenta, una tienda online que si detecta frustración porque no encuentras algo, suaviza su paleta de colores y te ofrece ayuda de forma más proactiva. Exacto. Es un cambio de paradigma brutal. Pasamos de diseñar para la acción a diseñar para el estado de ánimo. Has resumido perfectamente este primer bloque. La web está desarrollando una especie de inteligencia emocional. Sí. El reto, por supuesto, es gigantesco. Para las marcas será crear interacciones que se sientan útiles, empáticas y sin cruzar jamás la delgada línea roja hacia lo invasivo o lo manipulador. Desde luego. Es un debate que no ha hecho más que empezar. Bueno, si hemos dejado atrás la web que piensa, vamos a sumergirnos en la que siente. Hablemos de ese segundo bloque, de la web inmersiva y sensorial. Claro, si el primer bloque trataba sobre la mente de la web, este trata sobre su cuerpo. La experiencia digital está dejando de ser plana para volverse más física, más táctil, más espacial. Y la punta de lanza de esto son sin duda las experiencias 3D. Sin duda. Esto es algo que ya vemos bastante, ¿no? Los configuradores de coches, por ejemplo. Sí, BMW o Nike son grandes ejemplos. Puedes personalizar un coche o una zapatilla y girar el producto, verlo desde cualquier ángulo, hacer zoom, todo en tiempo real. Y lo importante es que esto pasa en el navegador, sin descargar nada. Esa es la clave. Gracias a tecnologías como WebGL, todo ocurre directamente en el navegador de tu móvil o de tu ordenador. No hay que descargar una app, no hay fricción. La barrera de entrada ha desaparecido. Y esto, supongo, va más allá de ser un simple adorno visual. Mucho más allá. Es una herramienta de engagement potentísima. Cuando una persona interactúa con un producto de esta forma, cuando juega con él, se crea un recuerdo. Mucho más potente. Mucho más potente que con una simple galería de fotos. Y ese recuerdo influye directamente en la decisión de compra. Las experiencias inmersivas han dejado de ser algo exclusivo de los videojuegos. Entendido. Pero claro, para que estas experiencias 3D se sientan realmente inmersivas y no como un videojuego un poco torpe, me imagino que la interfaz, los botones, los menús, tienen que estorbar lo menos posible. Has dado en el clavo. De nada sirve tener un entorno 3D increíble si luego tienes que navegarlo con menús de hace 10 años. Claro. Y de ahí surge la idea de la Zero UI, la interfaz invisible. Que no es que no haya diseño. No es que no haya diseño, es que el diseño se convierte en un mediador que no se nota. Se eliminan elementos para dar paso a interacciones mucho más naturales, como la voz o los gestos. Como cuando controlamos un dispositivo con un simple movimiento de la mano. Exactamente. Google y Samsung ya están desarrollando sistemas de reconocimiento gestual y de respuesta áptica. Pequeñas vibraciones, ¿no? Sí, pequeñas vibraciones para la web. La tecnología se desvanece para que la persona simplemente fluya a través de la experiencia. La mejor interfaz es la que no parece que está ahí. Y ese fluir me lleva a pensar en la narrativa. Si la interacción es más natural, la forma de contar historias también debería serlo. Por supuesto, es el concepto de storytelling interactivo. El contenido ya no es algo que se consume de forma pasiva. Lo experimentas. Lo experimentas. La persona que navega influye en la historia con sus acciones. Un ejemplo muy bueno lo vemos en webs como las de Patagonia o Lush. A medida que haces scroll, no solo se mueve la página, se activan animaciones, cambian los fondos. La propia acción de navegar se convierte en parte del relato. Estás co-creando la experiencia. Y dentro de esa experiencia, imagino que los pequeños detalles marcan la diferencia, las microinteracciones. Son fundamentales. Esos pequeños gestos digitales. Un botón que reacciona. Exacto. Un botón que reacciona sutilmente cuando pasas el ratón por encima. Una transición suave entre secciones. Son los detalles que hacen que una web se sienta viva, pulida, receptiva. Y ya no es solo estética, ¿verdad? No para nada. Esto ha dejado de ser un detalle estético para convertirse en una métrica de calidad.
Google ya mide la calidad de la interacción con su métrica INP, Interactions to Next Paint. O sea que ya no solo importa que la página cargue rápido. Ahora también importa que responda a nuestras acciones de forma instantánea y agradable. Es increíble cómo todo está conectado. Lo que nos dice este bloque, en el fondo, es que la web está dejando de ser una herramienta para convertirse en un entorno. Esa es la clave. Ya no entramos a una web para hacer algo, sino para estar en un espacio que nos entiende y nos responde. Esa es la verdadera revolución. Esa es la clave. Ya no se trata solo de informar, sino de hacer sentir. Y esa idea de hacer sentir nos lleva directos al último bloque, la estética con propósito y responsabilidad. Aquí es donde vemos cómo se materializa todo esto visualmente. Visualmente, pero también con qué principios éticos y técnicos. Y aquí parece que hay como una batalla de estilos muy interesante. Por un lado, se habla de un regreso del maximalismo. Sí, total. Después de casi una década dominada por el minimalismo de inspiración escandinava, hay un resurgimiento de la expresividad. Más emocional. Un maximalismo emocional muy inspirado en la energía de los 90. Colores vibrantes, texturas, tipografías experimentales, composiciones asimétricas. Arriesgadas. Muy arriesgadas. Sitios como los que se mencionan, tipo Artful Elegance, no buscan la calma. Buscan generar una reacción, una emoción inmediata. Son webs con muchísima personalidad. Pero, al mismo tiempo, el minimalismo no ha muerto, ¿verdad? Parece que ha evolucionado. Exacto, ha madurado. Es la otra cara de la moneda, el uso de paletas monocromáticas y degradados muy suaves. Apple. Apple o Notion son los maestros de esto. Usan el espacio en blanco, los tonos neutros y las transiciones de color casi imperceptibles para transmitir calma, orden, sofisticación y, sobre todo, confianza. Y no son opuestos, en realidad. Para nada. Son herramientas distintas. El maximalismo busca provocar. El minimalismo, generar confianza. El diseño elige su tono de voz según su objetivo. Hablando de voz, la tipografía parece que está cobrando el protagonismo brutal. Es que la tipografía es la nueva voz de la marca. Ya no es solo una elección estética, es un sistema de comunicación en sí mismo. Estamos viendo tipografías personalizadas, experimentales e incluso dinámicas, que pueden cambiar sutilmente de grosor o de forma según la hora del día o lo que haga el usuario. ¡Ostras! Coca-Cola y Airbnb ya han hecho experimentos en esta línea. La letra deja de ser un contenedor de texto para ser un elemento expresivo más. Y para poder combinar toda esa riqueza visual, tanto la maximalista como la tipográfica, con un buen rendimiento, supongo que la tecnología tiene que acompañar. Desde luego. Y ahí entra una tendencia técnica y visual muy potente. La fusión de elementos 2D y 3D. Interfaces híbridas. Eso es. Se trata de crear una sensación de profundidad sin los tiempos de carga de un entorno completamente tridimensional. Plataformas como Figma, Showcase o Behance lo hacen de maravilla. Integran objetos 3D que parecen flotar sobre fondos planos, ¿no? Justo. Consigues el impacto visual del 3D con la ligereza del 2D. Es el equilibrio perfecto entre emoción y rendimiento. Pero este bloque, como decías, no va solo de lo que se ve. Va de propósito y responsabilidad. Y aquí, la accesibilidad es un tema que ya no se puede ignorar. Es que ya no es una opción. Es una obligación moral y, cada vez más, legal y de negocio. Y vamos un paso más allá de lo tradicional. Sí, ahora se habla de diseñar también para la neurodiversidad. Esto significa crear interfaces claras, predecibles, que no generen estrés cognitivo. Pensadas para personas con TDAH, dislexia o ansiedad, por ejemplo. Y esto, además de ser lo correcto, es inteligente. Se prevé que buscadores como Google empiecen a premiar activamente a los sitios que ofrezcan una experiencia de bajo estrés. Es que al final un diseño más claro y sencillo nos beneficia a todos. Y en esa misma línea de responsabilidad emerge otro concepto, la sostenibilidad digital. Suena un poco abstracto. ¿Qué es exactamente una web verde? Pues es muy concreto. Una web verde es una web ligera y eficiente. Optimizar código, comprimir imágenes. Exacto, usar tipografías del sistema siempre que se pueda. Todo esto hace que la página cargue más rápido, lo que mejora la experiencia, pero sobre todo, reduce la cantidad de energía que consumen los servidores y nuestro dispositivo. Y el dato es potente. El dato de DC Web Agency es muy potente. Una web bien optimizada puede reducir su consumo energético hasta en un 30%. Un 30% es muchísimo y, de nuevo, beneficia a todos,
al planeta, a quien navega con una conexión lenta y a la reputación de la marca. Por eso es una tendencia tan sólida. Y para cerrar el círculo, la última gran idea nos proyecta el futuro de la arquitectura de Internet, la integración con la Web3. Tema complejo. Sí, pero el reto para el diseño será hacer que interactuar con tecnologías como wallets de criptomonedas, NFTs o contratos inteligentes sea sencillo, seguro e intuitivo. Poner la privacidad y la propiedad de los datos en el centro. Esa es la idea. El diseño se convierte en la puerta de entrada a ese futuro digital descentralizado. Vale, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, la conclusión parece clara. El diseño web para 2026 no va de modas visuales. No, va de intención, de propósito. Estamos entrando en una era donde la tecnología se disuelve, se hace invisible, para dejar espacio a la emoción, a una personalización real y a una responsabilidad que es tanto social como ambiental. Totalmente. Las marcas que entiendan este cambio no solo van a tener webs más bonitas, van a ser las más recordadas porque habrán conseguido crear una conexión genuina y respetuosa con las personas. Pues para terminar, nos gustaría dejar una reflexión en el aire, una pregunta que se deriva de todo esto y que, bueno, que no tiene una respuesta fácil. A medida que los sitios web empiezan a leernos emocionalmente a través de esa human layer de la que hablábamos y adaptarse en tiempo real, surge una pregunta fundamental sobre la privacidad y lo que podríamos llamar el consentimiento emocional. Cuando una web intente animarnos porque detecta que estamos tristes, o simplificar su interfaz porque nota que estamos estresados, ¿dónde estará la línea que separa una funcionalidad útil de una intrusión emocional?